Recientemente un lector de Así Prensa me preguntaba, creo que por Facebook o por Twitter, no me acuerdo por dónde, creo que fue por las redes sociales, cómo evangelizar el ambiente universitario. Sobre la evangelización de ambientes específicos, cómo se evangeliza en la escuela, en la universidad, en el trabajo, etcétera. Yo tengo dos recomendaciones importantes. En primer lugar, hay que entender que cada ámbito tiene sus propios medios para hacer apostolado, ¿no? Y en consecuencia, en la universidad no va a ser lo mismo que en el colegio. Pues a la gente más joven del colegio simplemente los puedes atraer hacia actividades que los lleven a entretenerse, a divertirse sanamente, a encontrar al Señor a través de esas actividades, evangelizándolo explícitamente. En la universidad, en cambio, existe un nivel de inquietud que es distinta. No siempre es inquietud intelectual, es totalmente inocente e ignorante creer que en la universidad existe inquietud intelectual. Existe una inquietud en general, pero el nivel de antiintelectualismo que hay en las universidades hoy en día es grande. Pero vamos a hablar de eso después. Primero quiero decir, cada ámbito apostólico tiene sus propias características y hay que aplicar principios propios para esas características. Pero dicho esto, existe un tema en común en la evangelización hoy en día. Y ese tema en común lo planteaba el beato Juan Pablo II cuando decía que hay que pensar en la nueva evangelización. La nueva evangelización en todos los ámbitos, en los nuevos ámbitos, lo que llamaban nuevos areópagos, los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, etc. Pero que tenían que ser nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Esa es la nueva evangelización. Y con estas tres características la definió el beato Juan Pablo II. Y lo ha retomado así el Papa Benedicto XVI. Nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. No hay una nueva evangelización en ningún ámbito si no hay ardor. ¿Y esto qué cosa significa? Tener la intrepidez, el valor de anunciar la fe. Entonces, si es que alguien cree que la metodología, que los métodos van a reemplazar el ardor, ahí tengan en cuenta que esa persona no va a ser capaz de hacer apostolado. ¿Por qué? Porque la evangelización siempre se encuentra con resistencia y con rechazo. Entonces, el que cree que las técnicas o que las características propias de evangelizar en la universidad son unas técnicas que nos van a ahorrar la vergüenza, el rechazo, la agresión, entonces no estás preparado para evangelizar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ¿cuál es la forma de evangelizar en la universidad? Como si la fórmula nos fuera a evitar el rechazo, nos fuera a evitar la contradicción. Eso no es así. Y por eso lo que se necesita en cualquier ámbito y en consecuencia se necesita en la universidad es ardor. Miren, hermanos, la universidad es un ambiente desafiante para evangelizar. Es más fácil evangelizar en la parroquia, donde la gente ya viene pues buscando, ¿no? Es más fácil evangelizar en un colegio católico especialmente, pero no solo, en un colegio secular también los muchachos están restringidos por un horario. Si yo soy profesor de religión, los chicos no tienen dónde correr, me tienen que escuchar, y si soy bueno, en consecuencia, podrán prestarme atención. Entonces sí, las situaciones están más controladas. Pero la universidad no es un lugar que sea especialmente difícil de evangelizar. No, porque los jóvenes están en una disposición de relativa apertura y están en una posición de relativa búsqueda, y por lo menos las formas obligan a que, bueno, se le deje hablar a cualquiera, ¿no? En general. Y existen muchas actitudes anticatólicas, pero son nada respecto de determinados ámbitos de trabajo. El ámbito en el que yo me he movido en los medios de comunicación es muchísimo más hostil a la religión que lo que pueden ser en la universidad. Entonces, en la universidad hay que tener en cuenta que la evangelización requiere de un ardor real, una intrepidez de la fe, como decía el beato Juan Pablo II. Hay que ser intrépido en la fe. El que cree que puede ahorrarse eso y que lo puede hacerlo de una manera indirecta, que puede evangelizar de una manera secundaria, etcétera, etcétera, no entiende el negocio, no lo entendió. Y en consecuencia va a fracasar.
y va a creer que es un problema de métodos cuando no lo es, cuando es un problema de ardor. Ahora, dicho esto, sí es necesario un método. Y yo he visto que los ámbitos de debate, o sea, cuando se crean ámbitos de debate, de diálogo, más que de debate, mejor todavía, de diálogo, cuando se crean ámbitos de diálogo, esos ámbitos de diálogo son sumamente fructíferos. Recuerden una cosa, mucha gente en el colegio tenía una vida de fe, creía, practicaba, especialmente si ha estado en colegios católicos. Cuando entra en la universidad, el mundo cambia, mucha gente siente que tiene que independizarse, los profesores tienen una influencia enorme, ¿no? Es curioso porque son una total contradicción. Los profesores dicen, aprendan a pensar por sus propios medios, aprendan a tener sus propias ideas, y ellos son los primeros en tratar de lavarle el cerebro a los muchachos para que piensen como ellos, ¿no? Entonces, mucha de la libertad académica es en realidad libertad para que los profesores en la universidad hagan lo que se les da la gana, digan cualquier estupidez y traten de imponerse sobre los alumnos, ¿no? Entonces, hay muy poca honestidad en el mundo académico universitario, muy poca. Son contadas las excepciones. Y, por ejemplo, el caso de la ex Universidad Católica en el Perú es un ejemplo de eso. Uno va a la Facultad de Letras, por ejemplo, y hay una total pulverización del catolicismo. Es una universidad que es católica y donde un jesuita, exalumno de la Facultad de Sociología, trata de justificar, digamos, la credibilidad de la universidad diciendo que sí, que hay católicos, ¿no? Hay católicos escondidos, católicos que han tenido que pelearse para que les reconozcan un espacio en la Facultad de Letras. La Facultad de Letras está completamente copada por agnósticos, homosexuales, pro gays, pro aborto, totalmente copada, ¿no? Y no tienen absolutamente ningún tipo de libertad para los alumnos en discrepar. Pues un alumno dice, mira, yo creo que efectivamente la Universidad Católica no es católica, y lo crucifican, lo despellejan y lo ponen a flamear en un poste, ¿no? En un mástil de bandera. Entonces, es importante que también nosotros los católicos comprendamos que existe esta hostilidad, y por eso he insistido en el ardor, ¿no? Pero creo que los espacios de diálogo son importantes. ¿Saben por qué? Porque los profesores no lo permiten. Los profesores permiten un diálogo parametrado, controlado. Los catedráticos normalmente permiten, ya, ok, dialoguen sobre esto, ¿no? Pero el que sale con una posición que es católica inmediatamente es reprimido. No, eres un fanático, eres un irracional, ¿no? Y ellos son la cúspide del fanatismo y de la irracionalidad. Entonces, por eso es que yo insisto que los espacios de diálogo son importantes, porque la universidad normalmente se llena la boca de que hay diálogo, y en el fondo no lo hay. Entonces, ¿qué cosa sucede? Le abre el apetito a los jóvenes y no se lo satisface. Entonces, cuando una comunidad católica invita al diálogo y realiza actividades que se prestan al diálogo, donde se presentan material católico para dialogar en torno a material católico. Recuerden ustedes que muchos de los alumnos que vienen con alguna formación de fe en nuestros países, en América Latina. Vienen con una cierta inclinación o formación de fe. Y que entre ellos hay muchos criptocatólicos y que este espacio de diálogo los va a ayudar enormemente, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier actividad que aliente el diálogo racional sobre temas de fe, presentando la fe a través de películas, ensayos, poemas, cualquier forma de convivencia, y que además ayude a construir comunidad, es decir, que además de la fe, de expresar la fe, ayude a que la gente se encuentre unas con otras, ¿no? Compartan unos con otras y estén en un ambiente no hostil. Yo creo que ese es un camino bastante seguro, y claro, dependiendo de cada universidad, dependiendo de las cosas específicas de cada universidad, habrán estilos distintos o cosas que llamen más la atención. Pero mientras tanto, yo tengo la certeza que allí donde con ardor de fe se promueva el diálogo y la comunidad, es prácticamente imposible fallar. Que tengas un buen día.